¿Estamos grabando? Pues estamos en Filipenses mirando, avanzando en esta carta y hoy llegamos al capítulo 3 y como hemos leído juntos, ya iniciamos este capítulo con las palabras que curiosamente suenan como una conclusión de la carta. ¿Verdad que...? Y además mi impresora hoy ha sacado copias extras para todo el mundo. Es curioso porque el capítulo 3 empieza, y si miras en tu Biblia, de la misma forma que empieza el capítulo 4. O sea, el capítulo 3 empieza por lo demás, hermanos, y si damos una vuelta a la página, leemos, así que, hermanos míos, y bueno, la expresión es la misma. El versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, o sea, es casi como notamos que Pablo está concluyendo, y algunos han supuesto, y creo que es una equivocación, han supuesto que Pablo estaba intentando cerrar su carta y le llega información nueva que le lleva a colocar más información en su carta. Pero realmente creo que es una equivocación. Primeramente, normalmente en cuanto a una carta, si luego después decides añadir algo, siempre puedes empezar a escribir de nuevo, borrar lo anterior, tachar o algo así. No tiene mucho sentido que Pablo deje en su carta una conclusión y luego como que, se me equivocó, iba a decir, se me he equivocado, iba a decir algo más. Más bien lo que creo que está pasando aquí es que Pablo está intentando avisar de que está cerrando una sección de la carta. ¿Qué sección está cerrando? Bueno, la sección que realmente habíamos visto con ese versículo 27 del capítulo 1. Si recordáis, él había comenzado un pensamiento allí. Y por lo tanto, cuando dice, por lo demás, hermanos, está diciendo, voy a cerrar la primera sección de la carta, pero quiero decir algo un poco para resumir lo más importante. Por lo demás, hermanos, gozaos. Y luego hace este comentario, a mí no me es molesto el escribiros lo mismo, y para vosotros es seguro. Ese pensamiento de que Pablo dice, estoy consciente de que me estoy repitiendo aquí. ¿Había dicho esto de gozaos antes? Pues sí, varias veces. En el 1.18 había hablado de me gozo y me gozaré. Continuando en el capítulo 2, versículos 17 y 18, me regocijo, me gozo y regocijo con todos vosotros, asimismo gozaos y regocijaos conmigo. E incluso, y ahora entran todo de golpe. En el 2.28 había comentado para que os gocéis, o sea, Pablo ha comentado mucho esto sobre gozarse, sobre esa alegría que debería formar parte del creyente. Recordamos, los filipenses estaban un poco deprimidos sabiendo que Pablo estaba en la cárcel. Así que vuelve a decir una vez más, gozaos. Y dice, mira, yo sé que igual suena un poco pesado, pero es importante que cojáis este mensaje, necesitáis este mensaje del gozo del Señor. Pero, ¿cuál es el tema que está concluyendo con esta frase por lo demás? Pues si volvemos al capítulo 1, habíamos leído este pasaje donde dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Puede haber muchas aplicaciones para este pensamiento, pero ¿en qué sentido debemos andar como es digno o comportarnos como es digno? Pablo tiene dos pensamientos en mente. Primeramente, firmes en un mismo espíritu. Y como vimos en el capítulo 2, vuelve a esta frase y empieza a desarrollar el pensamiento, la necesidad de tener esta humildad cristiana que nos permite ver el valor en cada uno de nuestros hermanos, incluso de nuestros prójimos, ese amor que caracteriza lo que es el cristianismo. No solamente el amor hacia Dios, que es el primer gran mandamiento del Antiguo Testamento, sino también el amor hacia el prójimo. Y Pablo está terminando
esa parte de la carta para continuar con la parte que continúa, donde él había dicho, combatiendo unánimes por la fe. Si estáis rellenando la hoja, podéis rellenar estos huecos. O sea, ¿qué significa comportarnos como es digno del Evangelio? Primeramente, es buscar esta humildad que nos lleva a la unidad. Pero no solo eso, sino también es esa constancia en el conflicto. Ahora, ¿por qué enfatizo eso del conflicto? Vamos a volver al capítulo 1 por un momento y ver cómo Pablo lo había presentado. Dice así Pablo en el 1:27. Dice, en el 30 dice estas palabras: el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ellos habían visto conflicto en la vida de Pablo y ahora habían escuchado que había conflicto en su vida de nuevo. ¿De qué tipo de conflicto estamos hablando? Pues es un poco difícil, porque cuando leemos estas palabras y notamos el contexto que él habla de combatir unánimes en el Evangelio. Combatir suena bélico, suena como un conflicto abierto frente a personas, en que Pablo está intentando derrotar a ciertas personas, a quitarlos de en medio, a vencer a personas. Y sin embargo, cuanto más leo el pasaje, ha sido como para mí como una bombilla que se enciende, ¿no? Que cuanto más leo el pasaje, me doy cuenta de que realmente el tema no es una guerra santa, yihad, contra los falsos maestros. Realmente hay otro conflicto que Pablo está realmente, otra guerra que Pablo nos está animando a luchar. Bien, empieza hablando de combatir unánimes, o sea, ese pensamiento de que estamos todos en un conflicto y ninguno debemos estar solos. Porque yo estoy en el conflicto y tú estás en el conflicto y los dos juntos luchamos y los dos nos apoyamos el uno al otro. Nunca debemos sentir que soy yo frente al mundo. Pablo continúa y dice, sin intimidarse por la oposición de las personas. Qué fácil es que una persona nos haga un comentario y nos intimidamos. Nos echamos para atrás, tenemos miedo de volver a hacer otro comentario. Y Pablo dice, no, en este conflicto tenemos que ser valientes, seguir adelante, no dejar que unos comentarios, o para Pablo, un tiempo en la cárcel, unos insultos, un castigo corporal que nos haga echarnos para atrás. Más bien, no debemos intimidarnos, pero más bien debemos reconocer nuestro llamamiento. ¿Cuál es nuestro llamamiento? Pablo dice aquí a los filipenses, a vosotros os es concedido, esa palabra es importante, ¿no? Que Dios concede, ¿qué? Riquezas, popularidad, todo lo que desea nuestro corazón. Ese es el mensaje que se predica muchas veces hoy en día. ¿Qué es lo que concede Dios? Bueno, primeramente algo precioso. Concede que creamos en Él. Dios dice, mira, os doy un regalo, os permito creer en mí. ¿Sabéis que nuestra condición natural, conforme nosotros somos, nuestro ser natural, es imposible que nosotros agrademos a Dios? Eso es lo que nos dicen Hebreos. Pero Dios concede que nosotros creamos en Él, pero juntamente con esta fe viene otra cosa que Dios permite, incluso permite con un buen propósito, que padezcamos por Él, que suframos con Él. Entonces, en este contexto, tenemos este pensamiento de ese conflicto, ese sufrimiento que experimentamos en este mundo. Bien es verdad que Pablo puede tener en mente aquí lo que es una cárcel romana, donde él está encerrado en estos momentos, pero también podemos entender en un sentido mucho más amplio, porque incluso si no estamos en una cárcel, estamos en medio de un conflicto. Estamos en medio de un conflicto en que fácilmente nos podemos desanimar,
Nos podemos echar para atrás, nos podemos dejar intimidar. Incluso podemos llegar al momento en que perdemos de vista de que Dios está todavía sentado en el trono. Dios tiene un propósito en nuestras vidas, incluso en medio de las dificultades. Este pone el contexto para este conflicto que vamos a comentar en cuanto a esta mañana. Así que empiezo con este pensamiento. ¿Conflicto? ¿Pero con quién? ¿Qué tipo de conflicto es? Y Pablo arranca esta sección con una advertencia. Dice, guardaos de los perros. Ahora, tenemos un problema aquí, porque nosotros leemos esto y ¿qué imaginamos? Es que nosotros decimos, guardaos de los perros, y enseguida nosotros decimos, ay, los perritos, qué bonitos que son. Pero vamos a reajustar un poco nuestro pensamiento y ponernos más en el contexto bíblico, ¿vale? El perro, en el contexto bíblico, no es mascota, no es ese animal que te trae el periódico por las mañanas, igual eso es del siglo pasado. Yo creo que tampoco el siglo pasado traían el periódico, o si lo hacían, cuando llegaba el periódico no había forma de leerlo porque estaba ya mojado, sino que estamos hablando de un perro salvaje, un perro que estaba en la calle, un perro que no estaba pensando en su amo, su dueño, un perro que solo estaba pensando en sí mismo. Y cuidado, Jesús hablaba de los perros en su Sermón del Monte y decía, cuidado de no echar lo santo a los perros. ¿Por qué? ¿Qué hace el perro? Si tú le echas lo santo, luego después habla de las perlas que se echan delante de los cerdos, el perro da la vuelta y te ataca porque quiere más. Solo está pensando, yo tengo hambre, él tiene comida, ataco. Y ese pensamiento de esos perros salvajes que igual como nosotros miramos pues algún tipo bueno, aquí en esta zona no tenemos muchos animales que nos amenazan, ¿no? Pero si tuviéramos pues algún tipo de gato salvaje que puede atacarte o un oso que, por ejemplo, ya que estuvimos en Estados Unidos, tienen osos que bajan de la montaña y, hombre, ver un oso que está mirando tu basura no es el momento para salir y decir, mira, voy a hacer una foto con el oso. No, cuidado, es un animal que es peligroso. Ese es el pensamiento. Pablo dice, guardaos de los perros. Incluso quiero añadir un pensamiento más del Sermón del Monte, porque creo que encaja muy bien en el pensamiento de Pablo. Cristo había dicho, guardaos, la misma palabra, de los falsos profetas. Aquí Pablo habla de los falsos maestros. Dice que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son perros. Bueno, lobos. El lobo al final es un perro. Ese es el pensamiento que tiene Pablo en la mente aquí. Estos religiosos que se presentan como si fuesen ovejas, como si fuesen amigos, pero cuidado, son perros que pueden atacar, que te pueden hacer daño. Quien continúa hablando dice, son malos obreros. O sea, piensan, parece que son buenos, que están haciendo cosas buenas, pero no están haciendo cosas buenas. Y lo que es más, son mutiladores del cuerpo. Entendemos dentro del contexto del judaísmo, su gran confianza es que llevan la marca en su cuerpo del pacto con Dios. Están circuncidados, ellos son de los buenos. Y Pablo dice, no, realmente no son circuncidados, son mutilados. Es lo que ha pasado. Ellos, su confianza está puesta en la carne. Y ahora Pablo hace un contraste aquí. Un contraste en que empieza a hablar de cómo somos nosotros. Y Pablo está hablando de sí mismo. Dice, han entrado falsos maestros que son perros. Pero fíjate, nosotros somos la verdadera circuncisión. Ahora, yo creo que hay una conexión aquí en que esto está conectado con esto. Y si notáis, un poco parece que vuelve atrás en su pensamiento. Ellos son mutiladores o mutilados de cuerpo, pero nosotros somos la verdadera circuncisión.
Ellos son malos obreros, pero nosotros, ¿qué somos? Nosotros servimos a Dios, y aquí en nuestra Biblia dice en espíritu. Muchas veces tenemos dificultad de interpretar porque pone en espíritu y decimos, ¿eso es en mi espíritu o significa por medio del Espíritu Santo? Y puesto que el texto no pone en mayúscula, ahora nuestra Biblia sí, pero esto es el editor que ha puesto mayúscula en un sitio y en otro sitio no. Pero yo creo que aquí Pablo lo que tiene en mente es, efectivamente, el Espíritu Santo nos permite servir a Dios. Ellos son malos obreros, nosotros somos siervos de Dios por el Espíritu Santo. Y luego, ellos son perros, ¿recordáis lo que dije en cuanto a los perros? Los perros que están buscando lo suyo. Y sin embargo, ¿cómo es Pablo? Dice, nosotros nos gloriamos ¿en qué? ¿En lo que soy yo? ¿Qué buena persona que soy? No, nos gloriamos en Cristo. Ahora, coge este pensamiento y este pensamiento lo desarrolla en los versículos siguientes. Porque Pablo dice, bueno, yo sé de qué estoy hablando, porque yo en un momento también era un perro. Yo también en un momento era un mal obrero. Yo en un momento era también un mutilador de la carne. Pablo está siendo completamente sincero. Dice, mira, ellos se glorían en la carne, tienen confianza en la carne. Y lo sé porque yo en un momento también tenía mucha confianza en la carne, incluso más que todos ellos. O sea, si ellos son perros, yo era un lobo rapaz. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de su vida anterior. Su vida en que él decía, yo tenía más motivo de confianza. ¿Cuál era? Empieza con su currículum. Aquí, eso es como Pablo se hubiera presentado para un trabajo antes de conocer a Cristo camino a Damasco. Pablo hubiera dicho, mira, yo fui circuncidado al 8º día. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que los padres de Pablo eran judíos que querían que su hijo creciera dentro de todos los ritos y tradiciones de la religión judía. Del linaje de Israel. Pablo tenía la ciudadanía romana, pero ese no era su orgullo. Su orgullo es que él pertenecía a la familia de Israel, la familia de Dios. De la tribu de Benjamín, es un dato curioso porque en el Antiguo Testamento Benjamín tampoco es, pues, la mejor tribu, vamos a decir, ¿vale? Pero es curioso, Benjamín, junto con las otras 9 tribus del norte, desaparece tras el cautiverio de Israel. Recordamos, hay un cautiverio de las tribus del norte y luego después hay un cautiverio de las tribus del sur, de Judá. De este cautiverio en Babilonia vuelven a la tierra. Pero de este cautiverio, ¿qué sabemos? Bueno, eso es el gran misterio y ya puedes buscar en YouTube para saber qué pasó con estas tribus. Pero la verdad es que desaparecen. Están absorbidas dentro de los demás pueblos y hasta el día de hoy no se sabe bien realmente quiénes son estos judíos. Ahora, tenemos un detalle curioso. En Apocalipsis, Dios empieza a salvar a los sellados suyos y son 12.000 de cada tribu. O sea, Dios todavía sabe quiénes son los suyos. Y estos de las tribus que van a salir en este momento y todo el mundo va a decir, pero tú eres de... ¿Cómo es posible que no eres de Israel? Ah, pero Dios sabe a los suyos. Pero Pablo dice, yo soy de Benjamín. Pablo mantenía su linaje. Él sabía de qué tribu pertenecía. Y había pocos que pertenecían a la tribu de Benjamín. Eso era orgullo para el apóstol Pablo. Hebreo de hebreos. ¿Conocemos esta expresión? ¿Qué significa el cantar de los cantares? Es la canción por excelencia. Pablo, qué orgullo, ¿no? ¿Cómo puede ser que él diga, mira, si has visto alguna vez algún hebreo, no tenía punto de comparación conmigo? Yo soy el ejemplo máximo de un hebreo. Pero así es como pensaba él. Fariseo, para nosotros eso suena un poco insulto,
Pero para Pablo, fariseo era, yo siempre lo comparo con los atletas olímpicos. O sea, tienes atletas que son buenos, ¿no? Y luego tienes los olímpicos, que son pues un rango completamente aparte. Así era Pablo, decía, mira, tiene mucha gente que intenta guardar la ley dentro de lo posible, pero yo soy fariseo. En cuanto a la ley, nadie llega a la altura de nosotros. Somos los más serios en cuanto a la ley. Celo. ¿Crees que no lo tomaba en serio? Yo lo tomaba en serio hasta el punto en que yo perseguía a la iglesia. Recordemos esto. Los romanos, y todavía todo esto está en el contexto bajo los romanos no permitían que los pueblos conquistados ejecutaran sentencias contra personas. Los romanos dijeron, no, si alguien tiene que poner justicia, somos nosotros. Por lo tanto, encuentran a esta mujer en el mismo acto de adulterio, y la ley de Moisés dice que tiene que estar apedreada, y la llevan a Jesús y dice, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Qué estaban haciendo? Una trampa para Jesús. Y Jesús dice, sí, vamos a apedrearla. Y aparece un centurión, y a lo mejor tenían un centurión allí cerca, para pegar un grito y que apareciera, y encuentra a Jesús justo en el acto de ejecutar una sentencia contra esta mujer fuera de lo que era el ámbito de los romanos. Y sin embargo, Pablo, cuando quieren apedrear a Esteban y dicen, ¿quién es el responsable aquí? Pablo dice, yo soy el responsable, poned vuestras túnicas a mis pies. Eso decimos, bueno, parece un detalle curioso, pero el detalle es que Pablo estaba tomando responsabilidad por lo que estaban haciendo con Esteban. Estaba diciendo, yo soy el responsable aquí. Ese es el celo de Pablo, que estaba tan celoso en cuanto a su religión que estaba dispuesto a poner en peligro su vida y su posición. Y termina diciendo, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Nadie me podía pues señalar con el dedo y decir, tú has hecho algo mal. Dice, yo era perfecto en cuanto a esto. Ahora, si leemos esta lista y sentimos un poco de orgullo personal, es así como tiene que ser. Es justo lo que está diciendo Pablo. Dice, mira, yo no soy como ellos y yo sé cómo son ellos porque yo también en un momento era así. Yo tenía esa misma confianza en la carne. Yo también tenía este orgullo en todo esto. Pero ¿qué es lo que falta de esta lista? Es que aquí está Pablo. ¿Y dónde está Cristo? Y es en este momento que Pablo contrasta su testimonio anterior con su testimonio actual. Su testimonio actual, ¿qué es? Bueno, lo voy a resumir con los siguientes puntos. Primeramente, es soltar lo que más atesorábamos. Lo que era un tesoro para nosotros, llegar a soltar eso. ¿Soltar por qué? Para poder abrazar a Cristo, conocer a Cristo. ¿Y cuál es el resultado de conocer a Cristo? Es recibir una justicia nueva, una justicia que es por la fe. Ahora, estos 3 puntos, soltar, conocer y recibir. Es fundamental de lo que está diciendo Pablo, así que vamos a coger cada uno y ver cómo lo hace en el pasaje. Soltar. Mirad lo que dice aquí en este pasaje. Está hablando de un cambio radical de parecer, de punto de vista. Antes mi vida era completamente diferente. ¿Por qué? Porque yo tenía un montón de cosas que yo tenía como cosas súper importantes. Para mí eran de ganancia. Era para mí lo que yo más deseaba tener en la vida. Y sin embargo, he llegado al momento en que empiezo a soltar estas cosas. Las he estimado como pérdida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Continúa, lo he perdido todo. O sea,
Es imposible perder lo que Pablo está diciendo. Dice, todo lo que era importante, todos los tesoros. Claro, ser un judío, hebreo de los hebreos, perseguidor de la iglesia, justicia según la ley, fariseo, todo esto que era tan importante para mí, he llegado el momento que lo tengo por pérdida. Y quizás la palabra más fuerte en todo este contexto es esta palabra basura. Recordáis que hablamos de los perros hace un momento. Hoy me toca hablar de perros en el mensaje. Porque la palabra vuelve a hacer eco de los perros. Porque literalmente la palabra es una palabra compuesta de la idea de perro y la idea de echar. Lo que se echa a los perros. Volvemos a comentar que aquí el pensamiento es, tienes un perro salvaje que está ahí en la puerta y te da miedo salir, ¿qué haces? Pues abres la puerta y le tiras algo. Bueno, no tiras con escopeta, sino le tiras algo. ¿Pero qué le tiras al perro? ¿Tiras la mejor comida que tienes? No, tiras lo que ibas a tirar de todas formas. Y que coma eso. Eso es el pensamiento, es esa basura que se echa para los perros. Es lo que es realmente... Al final, la traducción basura no es mala traducción, aunque también es verdad que en el uso, igual la palabra incluso llega a utilizarse en cuanto al estiércol. O sea, es una palabra bastante fea en ese contexto. Pero Pablo llega a decir, mira, todos mis tesoros, llega un momento en que me doy cuenta de lo que son. Y es basura para mí. Quiero quitarlo de en medio. Os voy a contar una historia. De niño, mis padres me llevaron a Haití, porque mis abuelos eran misioneros ahí. Mi hermano y yo estábamos en el mar, en el océano, bañándonos ahí en un día, y bueno, ves cosas nuevas que nunca habías visto en un país distinto, ¿no? Y estaba ahí nadando, y de repente veo que pasa pues un poco de alga, y nunca había visto alga como las algas que estaba ahí. Y digo a mi hermano, digo, ¡mira! ¡Algas! Los niños de Haití se estaban bañando ahí desnudos, felices, y se ve que un niño tuvo la necesidad en el momento y no quería salir a la playa, así que ahí mismo en el agua hizo sus necesidades. Y yo cogiendo esto, y digo, ¡mira! Y mi hermano dice, ¡suelta eso! Y me dijo lo que era. Bueno, podéis imaginar cómo actué en ese momento. Cuando yo me di cuenta de lo que yo tenía en mis manos, ¡por favor! Y luego después te pones bajo el agua. Es un poco el pensamiento que tiene Pablo aquí. Dice, yo estaba atesorando, estaba intentando conseguir y de repente miro lo que tengo y me doy cuenta de que lo que yo tengo es basura. Y lo suelto, pero no simplemente lo suelto porque hay algo que realmente es un tesoro. ¿Qué es el tesoro? El tesoro es una relación personal con el Hijo de Dios. Pablo dice, por cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, y realmente la idea es por conseguir a Cristo. Y así lo vemos, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No es solo que suelta, es que suelta para poder abrazar algo que realmente merece la pena. Y eso es lo que dice Pablo, este es el cambio radical en mi vida, que dejé de abrazar pérdida y llegué a conocer de verdad ganancia. ¿Y cuál es exactamente esta ganancia? Pues esta ganancia produce en nosotros algo que nunca habíamos tenido. Digo, una novedad personal, porque Pablo conocía lo que era la justicia según la ley. Recordáis que él había dicho que era irreprensible en cuanto a la ley. Él estaba pues perfectamente cumpliendo con todas las leyes según ellos interpretaban la ley. Pero Pablo dice, y ser hallado en él, bonita frase, porque no está diciendo que lo he logrado yo, está diciendo que de repente soy hallado, Dios me encuentra. O sea,
no es que haya hecho algo, es que algo se ha hecho por mí. Ser hallado en Él, en Cristo. Estoy dentro de Cristo, no teniendo mi propia justicia, la que tuve antes por medio de la ley, sino la que es la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Para mí este es uno de los pasajes más preciosos en cuanto a lo que es nuestro entendimiento de la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues mira, ahora voy a la iglesia, ahora pues no hago ciertas cosas que hacía antes, ahora es que si nuestra salvación solo es exterior, temo que estamos en la misma situación que estos perros, malos obreros y mutiladores de la carne. Pero nuestra salvación es algo interior, es conocer a Cristo, y ese conocimiento a Cristo produce en nosotros una nueva justicia que no es nuestra en un principio, es de Dios. Pero Dios nos la da. Yo he recibido la justicia de Cristo. Esto me permite entender cómo es que Dios puede mirarme a mí y que no le da asco. Porque Dios, con los ojos que tiene, si me mira a mí, sería para desviar la mirada enseguida, porque no puede mirar pecado, y yo soy un pecador, pero ¿cómo puede Dios mirarme a mí? No solamente mirarme, sino decir, te doy el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y la respuesta es, porque cuando Dios me ve a mí, me ve vestido en la perfecta justicia de Cristo. Yo tengo una justicia que no es mía. Yo tengo una perfecta justicia que es de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo queremos vivir? ¿Queremos estar vestidos en una justicia imperfecta que hemos buscado por medio de nuestra disciplina y obediencia a la ley? ¿Ropa andrajosa al final? ¿O queremos estar vestidos en la perfecta justicia de Dios que es nuestra en Cristo Jesús? Esto es lo que realmente produce el gran cambio en Pablo. Pero tengo que volver por un momento a una frase. Pablo habló de la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando nosotros leemos esta frase decimos, bueno, Cristo tiene conocimiento y este conocimiento es excelente. Pero no estamos hablando del conocimiento de Cristo en ese sentido. No estamos hablando de que Cristo tiene conocimiento. Estamos hablando realmente de lo que es nuestro privilegio de llegar a conocer a Cristo y que realmente ese cambio en nuestra vida es lo que tiene supremo valor para nosotros. Esa palabra excelencia tiene que ver con ese pensamiento del valor de algo. Y Pablo dice, mira, conocer a Cristo es lo más valioso que tengo en mi vida. Todo lo que para mí era tesoro antes, me doy cuenta de que realmente es basura. Y lo que antes lo tenía como despreciado, Cristo Jesús, este de Galilea, no. De repente se da cuenta de que ese es el tesoro. Y Pablo no piensa dos veces en soltar la basura para poder abrazar a Cristo. Pero este pensamiento lo desarrolla Pablo un poco más, y es donde quiero terminar y enfocar en este mensaje. Dice así, el conocimiento de Cristo, el versículo 8, vuelve al pensamiento en el versículo 10. Ahora, para coger un poco el contexto, he puesto aquí, estimo lo que imaginaba que era mi tesoro como basura, y así ya entramos en el 10 bien, con el pensamiento, a fin de conocerle. O mejor dicho, conocerlo. O sea, para conocer a Cristo, estoy dispuesto a perder todo. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ese tesoro que quieres conocer a Cristo por encima de todo? Pablo lo contesta con 3 frases. El poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo muchas veces he intentado estudiar esto, pero creo que lo he llegado a entender un poco mejor en mi estudio para este mensaje. Obviamente tenemos 3 puntos, pero quiero enfocar en 3 aspectos de Cristo. Primeramente, su resurrección. En segundo lugar, sus padecimientos. Y en tercer lugar,
su muerte. O sea, no es en orden cronológico, porque si fuese en orden cronológico hubiéramos dicho Cristo padeció, Cristo murió, Cristo resucitó. Pablo tiene otro orden aquí. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Bueno, vamos a entrar en estos puntos y decir, conocer a Cristo, primeramente Pablo piensa en la resurrección de Cristo y habla del poder. Conocer a Cristo es conocer poder. El poder que se expresó, se experimentó en la resurrección de Cristo. Pensad por un momento lo que estaba pasando en la cruz del Calvario. Ya teníamos la promesa, la profecía en Génesis 3, que la serpiente iba a morder el talón de este simiente de la mujer, de este Mesías que venía. ¿Pero qué había profetizado? Cuando muerde el talón, duele. Yo el otro día pisé una piedra mal y tengo un morado en el talón y cuando piso molesta. Aún ni lo puedo imaginar si fuese una picadura de serpiente en el talón. Satanás quería deshacerse del Mesías y parecía que lo había conseguido, ¿verdad? Aquella tarde, mientras Jesús colgaba en esa cruz, allí se oscurecía el cielo y parecía que todo se había acabado. Parecía que la victoria había ido a Satanás. Imagino que Satanás frotaba las manos pensando, ya por fin he ganado la victoria. Pero el domingo por la mañana, cuando se quitó la piedra y salió Jesús en luz gloriosa, estaba claro que Satanás no había ganado la victoria. La victoria pertenecía a Cristo. El pecado que parecía chafar a Cristo, realmente Cristo se había levantado y había hecho lo que decía la profecía. La serpiente heriría el talón, pero él chafaría la cabeza de la serpiente. Cristo resucitó victorioso. Entonces, cuando hablo del poder, veo la victoria sobre la muerte y el pecado. Cristo ganó la victoria sobre la muerte y el pecado. Y conocer a Cristo es conocer este mismo poder en nuestras vidas. En segundo lugar, Pablo habla de sus padecimientos. Cristo sufrió por nosotros. Y en su sufrimiento nosotros podemos experimentar una comunión. Ahora en nuestra traducción pone participación, pero la palabra es comunión. O sea, podemos encontrar una comunión con Él porque Él sufrió por nosotros. Y finalmente, cuando habla de su muerte, nos habla de llegar a ser semejantes a Él, no solamente en el hecho de morir, sino también en el hecho de resucitarnos. Quiero resumir estos 3 puntos para que lo podamos llevar con nosotros. Puesto que Cristo resucitó, nosotros tenemos victoria. Oye, ¿tienes victoria? No digo si nunca tienes peleas en tu vida, digo que ves en tu vida que Dios te da fuerza para superar las tentaciones, para incluso cuando nos caemos, para levantarnos, pedir perdón a Dios y a las personas que hemos ofendido y continuar adelante. ¿Hay victoria en tu vida? Si no hay victoria en tu vida, cuidado, ¿has conocido a Cristo de verdad? Porque conocer a Cristo es conocer el poder de Cristo y el poder debe manifestarse en nuestra vida, en nuestra victoria, conforme vamos andando con el Señor. En segundo lugar, puesto que Cristo padeció por nosotros, nosotros tenemos comunión. Nunca estamos solos en la tribulación, nunca estamos solos en la prueba, siempre tenemos a alguien que anda con nosotros. ¿Sientes esa comunión? Esa persona que anda contigo, el que está a tu lado, el que, aunque andes por el valle de la sombra de la muerte, no estás solo porque Él está contigo, su vara, su cayado están contigo en todo momento. Y puesto que Cristo murió por nosotros, tenemos esperanza. ¿Seremos semejantes a Él? Sí, es posible que tengamos que morir. Pablo estaba en la cárcel
y enfrentando la posibilidad, y era bastante probable, que podría ser ejecutado por los romanos. Y dice, pero Cristo anduvo delante de mí, Él murió por mí, y por lo tanto, aunque sea semejante a Él en la muerte, y puede ser muerte violenta o podría ser una muerte cualquiera, todos moriremos, pero también seremos semejantes a Él en la resurrección. Nos espera un cuerpo nuevo en que estaremos en la presencia de nuestro Señor para siempre. Por lo tanto, volvemos atrás por un momento y leemos esto. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Yo siempre he leído esta frase, siempre he pensado combatiendo. Pablo está poniéndose los guantes de boxeo para ir y pelearse con los falsos maestros. Y me doy cuenta de que realmente no es exactamente lo que está haciendo Pablo. Cuando dice, guardaos de los perros, no está diciendo, machacad a los perros, está diciendo, cuidado, porque es muy fácil tropezar y caer en la misma trampa en que están ellos, de empezar a vivir en la carne, empezar a gloriarnos en lo que nosotros somos, lo que podemos hacer. Y es peligrosísimo. Eso no es digno del Evangelio. Lo que es digno del Evangelio es luchar contra ese pecado y reconocer que nuestro mayor tesoro en esta vida es Cristo. Por medio de Él tenemos victoria, por medio de Él tenemos comunión, por medio de Él tenemos esperanza. ¿Hay otro tesoro en este mundo que te puede dar esas tres cosas? Así que termino este mensaje con varias preguntas. Primeramente, ¿cuál es la meta en esta vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que quieres conseguir en esta vida? ¿Qué es lo que dice? Mira, si yo pudiera hacer esto, estaría feliz. Os devuelvo a las palabras de Pablo en el capítulo 1. Para mí, dice, el vivir es... Claro, en otro momento de su vida habría dicho, para mí el vivir es ser el mejor fariseo posible, el mejor hebreo, el que más celo tiene por Dios, el que más justo sea de todos. En un momento de su vida había sido Saulo. Todo era él. Pero había llegado un momento en que su vida había cambiado y su vida era Cristo. Oye, una pregunta. ¿Cuál es la meta de tu vida? Debe ser Cristo. A fin de conocerlo, a fin de conocer su poder, a fin de tener esa comunión con Él, a fin de tener esta esperanza de estar semejante a Él. Este tiene que ser el deseo de nuestro corazón. ¿Has conocido a Cristo? ¿Tienes este poder, esa comunión, esa esperanza en tu vida? Es que predico este mensaje porque si no tienes eso, igual no lo expresarías de la misma manera que Pablo, igual no tienes tu lista de 6 cosas que dices, hebreo de los hebreos, celo perseguidor, fariseo, pero tu vida estás abrazando vanidad, estás abrazando lo que es pérdida. Suelta, tíralo y busca lo que realmente tiene valor, busca a Cristo. Pero si has conocido a Cristo, la pregunta va en la misma dirección. ¿Sigues conociendo más y más a Cristo? ¿Es evidente su poder en tu vida? ¿Realmente andas con esa comunión con Él que notas su presencia en tu vida? Y la pregunta más profunda, ¿y si se nos acabara esta vida? Porque podría ser. Ninguno de nosotros tenemos garantizado el día de mañana. ¿Y si nos acabara este día y nos tocara morir? Si conoces a Cristo, la muerte es ganancia. La muerte es, por fin, tener todo aquello que has deseado, porque realmente ese es nuestro propósito, es conocer más y más a Cristo, pero tristemente estamos rodeados de otra filosofía que nos está predicando todos los días.
y ni nos damos cuenta que nos está predicando. No somos conscientes de lo que nos está predicando, pero cuidado, el mensaje está y el mensaje es tú eres importante, tú eres el centro del universo. Y Pablo nos está diciendo cuidado, cuidado, cuidado. Digno del Evangelio es combatir unánimes, no contra personas, no haciendo yihad, como otras religiones imaginan, sino combatiendo contra esa tendencia pecaminosa, humana, de ponernos a nosotros en el centro del universo. Vamos a dejar este sitio a Cristo, vamos a conocerlo más y más, y dejar que su poder se manifieste en nuestras vidas. Padre Santo, yo pido estas cosas primeramente por mí mismo, porque no quiero perder esta batalla, no quiero llegar a tener confianza en la carne, no quiero tener ese orgullo que me aleja de ti, sino que quiero conocerte más y más y más. Yo quiero que ese conocimiento de ti se manifieste en mi vida, para que otros, cuando me miren a mí, vean a Cristo. Y pido lo mismo por mis hermanos. Padre, si hay alguien aquí, escuchando este mensaje que no te ha conocido todavía, pido, Padre, que hoy sea un día en que hay entendimiento, que pueda haber un día de salvación en que se reconoce como pecador, pecadora delante de ti y abrace a Cristo por la fe para experimentar esa justicia que puede ser nuestra. Pido, Señor, que tú hagas tu obra en nuestros corazones y en el nombre de Cristo lo pido. Amén.